Bien, pues vamos a empezar la última clase, que es la última parte del tema de redes neuronales y concretamente correspondiente al aprendizaje profundo o deep learning, que como os dije se estaba poniendo no más que de moda. Prácticamente es una hegemonía absoluta en casi toda la investigación, en muchas cosas, tanto en imagen médica como en procesado de imagen, como en casi cualquier cosa, reconocimiento de objetos, etcétera, y otras muchas aplicaciones. Es casi la aproximación prevalente y casi única, desgraciadamente, creo yo, pero bueno. Esto ya lo comentamos. Creo que el perceptrón multicapa tenía el problema de la caída en mínimos locales, porque tenías una red con un montón de coeficientes que ajustar, que significa que cada red era un punto en un espacio de tantas dimensiones como coeficientes pueda tener, que son varias decenas, cientos, etcétera. Y eso es prácticamente imposible de encontrar sin caer en mínimos locales, porque un cambio de uno de los coeficientes te puede dar un resultado igual de bueno, prácticamente igual que el anterior, y entonces no sabes realmente cuál es el mejor de todos. Claro, ¿qué hacíamos? Que paradójicamente la solución no venía reduciendo la dimensionalidad, sino al revés, es decir, aumentando el número de capas intermedias, con lo cual efectivamente también iremos a caer en un mínimo local, pero como tenemos tantos, seguramente iremos a caer en uno lo suficientemente bueno como para cumplir nuestros propósitos, que son minimizar el error en la salida, al fin y al cabo. Que todos los patrones que pongamos se aprendan con un error pequeño y que los que no hayamos puesto se generalicen debidamente, es decir, también se aprendan con un error relativamente pequeño. Normalmente, porque como os decía, el aprendizaje profundo suele referirse a perceptrones multicapa con unas decenas o unos cientos de capas intermedias, probablemente, y se entrenan todos usando retropropagación. Bueno, pues de las aplicaciones más extendidas que tenemos es el procesado de imagen, que es una de las que hay, que como he dicho no es la única para nada, y se trata de reconocer objetos o clases de objetos que aparecen en las imágenes, en este problema. Yo tengo aquí una imagen de un coche, la voy a pasar por varias capas de la red que ahora comentaremos. Estos son lo que se llama capas convolucionales. De ellas voy a hacer que extraigan las capas convolucionales. Su función es extraer lo que se llama features. Feature es un aspecto relevante, en este caso aspecto visual. Y ahora veremos qué cosas se entienden como relevantes en una imagen, aquellas que al final nos van a ayudar a localizarla cuando las encontramos y cuando están situadas en determinados puntos de la imagen o en cierta relación espacial con otros aspectos relevantes. Aspectos relevantes me estoy refiriendo a bordes, a esquinas, a texturas determinadas que puedan aparecer. Entonces, cuántas aparecen, cómo aparecen y cómo están distribuidas espacialmente es una cosa relevante para reconocer qué clase de objeto tenemos. Los humanos hacemos mucho más que eso. Luego asignamos significado, es decir, muchas cosas las identificamos más por el significado que por los aspectos relevantes de bajo nivel. Pero bueno, eso es otro asunto. Cuando hemos hecho esto pasa a una red completamente conexa, es decir, que todo está conectado con todo, con cada neurona. Aquí, como os expliqué, no todas las capas tienen que tener una conectividad completa, es decir, aquí desde la primera hasta la segunda capa esta neurona puede estar conectada solo con algunas de la segunda capa y no con todas, y aquí lo mismo, puede estar conectada solo con algunas y no con todas, y así sucesivamente. Sin embargo, las capas del final suelen ser de conectividad completa. Cada neurona está conectada con todas las de la capa siguiente, con todas las de la capa siguiente y así. Y al final tenemos una capa de salida que nos da las probabilidades de pertenencia a cada grupo de objetos que hemos puesto. Es decir, por ejemplo, coches, gatitos, perritos, cosas así, y aquí nos da una probabilidad de pertenencia a cada una de las clases. Bueno, pues las primeras capas van a extraer aspectos visuales relevantes usando convoluciones, que ahora explico lo que son, y esos aspectos usan como características que entran a últimas capas que realizan la clasificación, y por eso se conocen como redes neuronales convolucionales o CNNs, Convolutional Neural Networks. A ver, ¿qué hacen las capas de extracción de aspectos relevantes? Estas primeras. Primero hacen convolución, que es pasar las imágenes de entrada a través de un conjunto de filtros convolucionales, y cada uno detectará ciertas características visuales de bajo nivel como bordes, esquinas, etc. Luego viene un pooling, que es simplificar la salida realizando un submuestreo. Ahora voy por todos los pasos, ¿eh? El submuestreo lo que hace es reducir la cantidad de parámetros que la red necesita aprender, quedándose solo con la información importante de la capa anterior.
y luego el rectifier linear units, que transforma la entrada generando un valor 0 para toda entrada negativa y dejando inalterada cualquier entrada positiva. O sea, un rectifier linear unit es una cosa que hace esto. Esto es la entrada y esto es la salida. Si la entrada es negativa, la pone a 0, y si es positiva, deja el valor que tenía. ¿Vale? Sí, ya lo sé, ya. La cara de extrañeza, a mí también cuando lo leí, tal. Y la verdad es que se ponen, mejoran un poco el aprendizaje, y de momento todavía nadie sabe por qué. Las tres operaciones, al menos las dos primeras, se repiten en decenas o cientos de capas, y cada capa aprende a detectar características diferentes con mayor nivel de complejidad semántica. Una vez hemos terminado, la arquitectura pasa a clasificación. Terminado esta capa, quiero decir. La última capa es una capa completamente conectada, o sea, un perceptrón multicapa de estos que ya vimos, pero con todo conexión, y genera un vector al final de K componentes, siendo K el número de clases en que la red podría clasificar. El vector contiene las probabilidades de pertenencia. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, gatos, perros y coches, tendré un vector de 3 componentes con las probabilidades de pertenencia a cada uno de ellos. Estas tres probabilidades tienen que sumar 1, porque para eso son probabilidades, y entonces lo que se hace es que cuando tú has obtenido unas salidas I sub I, ¿vale?, la pasas por una fórmula de este tipo. Es decir, la probabilidad de I sub I lo haces como has obtenido una I de salida para la primera categoría, otra I para la segunda y otra I para la tercera. Y estos son números reales. En infinito, en menos infinito, infinito, o sea, estos son números en principio con cualquier rango. Entonces los pasas por esta fórmula, digamos, para obtener probabilidades. Los normalizas, esto es como sumar y normalizar, con lo cual te quedaría un 1 al normalizar, pero lo que normalizas no es el número, sino la exponencial del número, ¿vale? Eso se llama una función logística. Bueno, es un caso particular de función logística. Entonces la penúltima capa se transforma así para dar probabilidad. Bien, a ver, capas convolucionales, primero que nada. ¿Qué es la convolución? Yo tengo una imagen, y una imagen, aunque no hayáis visto nunca el proceso de imagen, sí que sabéis que está dividida en píxeles, ¿vale?, regulares, y que cada píxel tiene un valor concreto que representa cierta característica física de la imagen en ese punto, que normalmente es la luminosidad. Entonces yo tengo algo, yo tengo una imagen donde tengo aquí una, no sé, una casita, un árbol, lo que sea, ¿vale? Imaginemos en principio una imagen en blanco y negro, para simplificar la cuestión. En una imagen en blanco y negro yo tendré un valor que es un nivel de gris, y ese nivel de gris representa, pues eso, el nivel de gris que yo veo en una imagen en blanco y negro asociado a ese píxel determinado. Por tanto, mi imagen básicamente es una matriz de M por N de valores de gris. Los valores de gris se suelen normalmente guardar en un byte, donde 0 representa el negro, 255 representa el blanco, y entre medio tienes todos los niveles de grises que quieras, ¿vale? Así que la imagen aparece de esta manera como una matriz. Bien, vista como una matriz de números, luego hablaré de las imágenes en color. Vista como una matriz de números, la convolución representa, vamos a ver, esta es la imagen I, y yo tengo otra imagen, normalmente bastante más pequeña, que se llama M, que es la máscara de convolución. Es una imagen pequeña, normalmente, digamos, por ejemplo, para fijar ideas, de 3×3. Imaginemos que vale esto de aquí. Esta imagen M vale menos 1, menos 1, menos 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. ¿Vale? La convolución consiste en lo siguiente. Voy a coger esta imagen pequeña y pasar el centro de ella por cada uno de los píxeles de la imagen. Cuidado, en el borde, si yo pongo el centro de esta imagen aquí, entonces esta imagen se me saldría, ¿vale? Entonces voy a dejar los bordes, el efecto de borde dejarlo porque tampoco tiene mayor importancia, hay muchas formas de solucionarlo, pero ahora no es importante. Vamos a imaginar que el borde no lo tocamos o lo ponemos simplemente, esto me va a dar otra imagen de salida. Esto sí, y esto es lo que se llama la convolución de M con I. Esta imagen de salida, vamos a imaginar que el borde lo ponemos a negro, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí se me habrá salido y entonces no sé cómo hacer la operación, así que no pasa nada. Y ahora, en cualquier otro píxel de la imagen, yo pongo el centro aquí, coincidiendo con el píxel IJ, por ejemplo, ¿vale? Entonces, aquí, en el correspondiente píxel IJ de la imagen resultante, yo lo que voy a poner es el sumatorio de M de
KL por la I de I menos K J menos L, desde K igual a 1 hasta 3, desde K y L igual a 1 hasta 3. ¿Qué quiere decir? Para entendernos. Cojo la imagen, la pego encima. Cojo esta imagen, la pego encima de la imagen, ¿vale? Y aquí tengo la imagen I, el trocito de imagen I que ha caído debajo y la imagen M que ha caído. Entonces multiplico cada píxel por el que le cae debajo. Y luego los sumo todos. Es una convolución. ¿Vale? Cojo el trocito, lo pongo encima y entonces cada píxel por el píxel que le cae debajo. Lo sumo todo y eso es lo que pongo aquí en el resultado. Ahora muevo esta imagen un píxel hacia la derecha, al siguiente. ¿Qué hago? Multiplico lo que le ha caído por todo lo que tiene debajo, sumo y lo pongo aquí. Multiplico, sumo, lo pongo aquí y así sucesivamente hasta llegar al final y la paso por toda la imagen, ¿vale? El coste computacional de, por ejemplo, tengo una máscara de P por Q, ¿vale? Tengo que hacer P por Q multiplicaciones y P por Q menos una sumas. O sea que básicamente el coste computacional es, y eso lo tengo que hacer para cada píxel de la imagen original, ¿vale? Con lo cual el coste computacional es M por N por P por Q, de ese orden, el número de operaciones que tengo que hacer. O sea, la convolución es una operación costosa, en términos de tal. Sobre todo si la imagen es muy grande. Tenemos una imagen a lo mejor ahora en alta resolución 4000 por 2000 o una cosa así, pero bueno, esto no tiene ya la mayor importancia, y estas cosas que en mis tiempos nos comprábamos placas especiales que costaban un dineral allí para hacer la convolución y tal, esto ahora se hacen ya. Y encima, como tienes un montón de núcleos, fijaros que la convolución no hay ningún problema en estar calculando los productos y las sumas de esto, mientras estás calculando los productos y las sumas de esto de aquí. Con lo cual puedes coger, dividir en trocitos y cada procesador hace un trocito de la imagen al mismo tiempo, o sea que esto ya no hay ningún problema. Aparte, las GPUs, que eran esas cosas que os dije que ya van en los como tarjetas gráficas sin parte gráfica, que es lo que están vendiendo ahora Nvidia y todas estas compañías, están preparadas para hacer ese tipo de cosas exactamente. O sea que va rapidísimo. Bueno, entonces tienes esto. Oye, ¿y para qué es esto una convolución? ¿Qué obtienes con una convolución? Vale, imaginad lo siguiente. Con esta máscara de convolución que os he puesto antes, a las imágenes pequeñitas se les suele llamar máscaras. Sí. Sí, te saldrá negativo. A ver, exacto. El resultado de la convolución de una imagen en bytes, o sea 0,255, te va a salir una imagen de enteros, con valores positivos y negativos, en principio, ¿vale? Eso te lo puedes conservar y llevar para adelante, o lo puedes normalizar de nuevo al valor 0,255. Pero si efectivamente cambias de tipo, esto hay que tener cuidado con ello. También esta máscara de convolución no tiene por qué ser de enteros, podría ser de números en punto flotante, con lo cual te va a dar un resultado de imagen en punto flotante. Vale, ya la tienes. Esto, por ejemplo, ¿qué haría? Vamos a ver, imaginad una imagen en niveles de gris, donde aquí yo tengo, ¿vale? Bueno, dibujo solo esto porque es que no me sale nada más. A mí el dibujo me lo aprobaban por compasión. Aquí, ¿qué teníamos? Una parte, por ejemplo, cuando tenemos, ¿qué es un borde en una imagen? Un borde básicamente se identifica en una imagen porque tengo una transición entre dos niveles, de diferente nivel de gris, uno claro y otro oscuro, digamos. De modo que si yo cogiese, por ejemplo, a lo largo de esta línea el valor, yo vería algo como esto. Imaginando que esto es un fondo oscuro y que la casita tiene la pared blanca, ¿no? Entonces vería algo así. Si yo pongo esto justo aquí, ¿qué va a ocurrir? Que los valores oscuros contarán a -1, los valores claros contarán lo máximo posible, y entonces esto me va a dar una respuesta muy alta precisamente en estos píxeles. En cambio, si lo pongo aquí, ¿qué me ocurriría? Que se cancelan, porque tengo el mismo valor aquí y el mismo valor aquí, se cancelan y me da 0. Por tanto, este filtro, que particularmente sirve para detectar líneas verticales, da respuestas muy altas cuando lo pones con el centro justo sobre una línea vertical, y respuestas bajas cuando lo pones en otros sitios. Vale, y si estoy un poco en el borde de las dos cosas, pues me da una respuesta un poquito. Vale, entonces, ¿qué pasaría? Este filtro básicamente lo que hace es la derivada parcial respecto de x. Es decir, la derivada en esta dirección. En cambio, si yo cogiera un filtro como así,
lo que obtendría sería valores altos en los bordes horizontales. Y si tuviera un filtro como así, eso respondería de forma particularmente alta a líneas de grosor 1 píxel que fueran en dirección diagonal. Claro, estos son valores altos, esto da valores muy altos y todo lo demás es 0. ¿Vale? Bien, esto quiere decir que se pueden, y ojo, estos son solo de 3×3, pero podéis llamarlos de 5×5, de 7×7 o de cosas más grandes para detectar, por ejemplo, algo como esto, un filtro más grande que tuviera algo como 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, estaría pensado para detectar circulitos de ese tamaño, circunferencias de valor más alto que el fondo y de ese tamaño concreto. Los filtros, ojo, están pensados, esto haría la parcial respecto de I, es decir, la derivada, pero en esta dirección, ¿vale? Esto haría la derivada en la dirección, o sea, esto sería un medio de la parcial respecto a X más un medio de la parcial respecto a Y. Y así sucesivamente. Puedes diseñarte cualquier filtro para hacer casi cualquier operación que quieras. Y otra cosa, este filtro de aquí, ¿qué haría? No, tampoco, porque una superficie plana te da un valor y la otra superficie plana de otro tal te da otro valor distinto y ya está, pero da todos el mismo, o sea que no realmente no llegas a distinguir. Esto no sirve para detectar nada, sirve para suavizar el ruido. Esto de aquí, algo que tuviera una forma de estas, te lo dejaría en una forma así. ¿Por qué? Porque hace el promedio de todos los píxeles vecinos y entonces las pequeñas variaciones respecto a la media las reduce quedándose más en la media. Estos filtros emborronan la imagen, de hecho, lo cual no está mal, porque a lo mejor, ¿por qué quieres emborronar la imagen? Porque tienes una serie de detalles finos que en realidad son ruido o que no te interesan en absoluto. El ruido de los sensores también, inevitablemente cualquier imagen aparece afectada de ruido de sensores y tal, o sea que con un filtro de convolución, con varios filtros de convolución de estos apropiadamente adaptados, yo puedo detectar lo que quiera. El problema de las redes neuronales convolucionales es ¿qué quiero detectar? ¿Cuáles de los aspectos visuales relevantes que aparecen en la imagen me resultan interesantes luego para detectar? Bueno, pues se trata de que la red aprenda estos coeficientes, ¿vale? Por ejemplo, tengo, digamos, algo como esto, ¿no? Sí, sí, ya sé lo que me quieres preguntar. Vamos a ver, este filtro y este filtro, ¿detectarían lo mismo? No, este daría una respuesta alta en bordes verticales que pasan de oscuro a claro, y este daría una respuesta alta en bordes verticales que pasan de claro a oscuro. Y necesitarías los dos, sí. Sí. Que fuera columna de ceros 1 o columna de ceros. O sea, como lo has hecho en la diagonal. En la diagonal, esto aquí, o sea, en la diagonal, y quieres decir al revés, o sea, poner... O sea que en las líneas verticales sí. Es columna central ceros y sí, o sea, a la columna central ceros, 0, 1, 1, y ahora aquí, por ejemplo, 1, 1, algo así. No. Columna de ceros. Columna de ceros, columna de unos, columna de ceros. Línea vertical. Línea vertical delgada. No, esto es línea vertical delgada, no borde. Un píxel de línea. Vale. Una línea de anchura 1 píxel. Y líneas de anchura 2 píxeles, pues tienes que hacerla más grande. De 5×5 y poner 2 barras en el centro. ¿Vale? Sí. ¿Cuántas máscaras defines para empezar? Buena pregunta. No. Tú pones neuronas y esperas que sean suficientes para que el número de aspectos relevantes que ha conseguido detectar sea apropiado para reconocer el objeto. Pues que no. Pues nada, más neuronas y más paletada de datos hasta que al final...
No, más ¿cuántas? ¿Más neuronas o más capas? ¿Cómo las organizo y tal? Ese es el problema de la topología y organización de las redes neurales en Deep Learning. ¿Pero qué relación hay entre una máscara y una capa de la red neuronal? Sí, no, vamos a ver. Ahora verás, cada capa implementa, vamos a ver, es que cada capa en realidad, ahora lo vas a ver, implementa varias máscaras puestas como en stack, en pila. Ahora voy a explicar la arquitectura exactamente. A ver, las capas convolucionales normalmente van a detectar patrones que aparecen en subimágenes más pequeñitas, que es como la imagen completa. Por ejemplo, yo tengo un pájaro, ¿vale? ¿Qué sería un detector de picos de pájaros? Sería un filtro que me hiciera la detección de bordes diagonales, pero con ángulo pequeño, otro filtro que me hiciera la detección de bordes diagonales también, pero con ángulo menos el mismo, más o menos. Por ejemplo, uno que me detectara bordes diagonales a 15 grados de la horizontal, otro que me detectara bordes diagonales a menos 15 grados de la horizontal. Y entonces con eso yo lo que tengo son dos filtros, dos capas convolucionales, digamos, ¿vale? Y esas dos capas convolucionales obtengo sus resultados y los pego uno detrás de otro en forma de pila. Es decir, las dos imágenes que me salen de la convolución, porque recordad que la convolución la hago sobre toda la imagen. Yo obtengo una imagen del mismo tamaño, bueno, casi del mismo, menos un píxel de borde, pero lo pongo a 0, ¿vale? No tiene mayor importancia. Son imágenes del mismo tamaño que la horizontal y una distinta para cada filtro que aplico. Entonces aplico todos los filtros que me crea conveniente y eso lo pongo en pila, como si dijéramos una detrás de otra, apiladas, ¿vale? Esto sería la salida de una de las imágenes, de uno de los filtros. Esto sería la salida del otro filtro, la salida del otro filtro, en forma como si dijéramos de matriz cúbica. Entonces al final luego va a pasar eso a otras cosas que ahora las vamos a ver. Entonces un pico no se va a detectar por su significado o su función, sino por la apariencia visual, es decir, dos bordes rectos que se cortan formando un ángulo agudo y con orientaciones normalmente próximas a la horizontal. Pero ¿y si el pájaro levanta la cabeza y tal? Bueno, entonces también tendremos otras máscaras convolucionales que detectan bordes a 30 grados y bordes a 55 grados o algo parecido. Lo que os explicaba de la convolución con ejemplos. Supongamos esta imagen, ¿vale? Aquí tenemos este filtro y aquí tenemos este filtro. Entonces este filtro de aquí, por ejemplo, está pensado para detectar estas líneas diagonales. Este filtro de aquí está pensado para detectar líneas horizontales. Por tanto, esto, cuando lo superpongas justo en este punto, va a dar un valor bastante alto. Cuando lo superpongas en este punto, no, va a dar un valor bajo. Cuando lo superpongas aquí, también va a dar un valor bastante alto. En cambio, este otro filtro... Ay, no, aquí. Bueno, da igual. Este de aquí va a dar un valor alto aquí, aquí, y en cambio este otro te va a dar un valor bastante alto aquí y creo que en ningún otro lugar, ¿vale? No hemos hecho filtro específico para detectar esto, pero también podría existir porque hay un montón de ellos. Entonces cada filtro va a detectar un patrón pequeñito, un patrón de 3×3. De hecho, fijaos, si hacemos aquí la convolución, ¿qué nos quedaría? 1 más 1 más 1, esta salida daría 3, ¿vale? En cambio, si lo ponemos, por ejemplo, aquí, esta salida daría 0, 0, menos 1, más 1, menos 1. Eso daría menos 1, menos 2 más 1, ¿vale? En cambio, aquí, por ejemplo, daría otra vez 3, y aquí quedaría, aquí daría 0, aquí daría menos 1, 0 también daría menos 1, ¿vale? Este, en cambio, daría un 3 aquí, y así sucesivamente. ¿Y una salida daría 2? Sí, claro, sí, depende. O sea, si ahora lo superpones aquí, ahora veremos lo que pasa también. Por ejemplo, aquí quedaría, esto daría, a ver, estos son ceros, esto daría menos 1, y ahora aquí daría menos 1 y 1. Esto daría, ahí daría también menos 2. ¿Vale? ¿Y cómo decides con qué valores te quedas? Lo decide la red. Ahora viene. Vamos a ver. Ejemplos de convolución. Convolución con esto. Hacemos esto. Productos. Básicamente, por cierto, pensad que si lo veis de otra manera, en vez de verlo así en 2 dimensiones, cojo el filtro, lo estiro todo, por ejemplo, por filas.
Lo pongo como un vector de tanto. Y luego este trocito de la imagen también lo pongo como un vector de lo mismo, ¿vale? Eso es el producto escalar, ¿eh? Suma de producto de componentes sumadas todas. X1 por Y1 más X2 por Y2 más tal. O sea que si queréis lo podéis ver así. Bien. Entonces lo pongo y tal. ¿Qué desplazo? Mira, el producto escalar aquí da 3. ¿Qué desplazo aquí? Pues me da -1. ¿Vale? Este filtro de aquí, en este caso. Y ahora, por ejemplo, la convolución con aquí, ahora da -3. Cuando he desplazado 2. Debo ir desplazando en principio por todos los píxeles enteros. Ahora veré luego qué se hace con eso. Desplazamiento de 1. Este es el filtro y aquí, fijaros que esta es una imagen 6x6. Al final me ha quedado una imagen de 4x4. ¿Por qué? Porque justo en el borde no puedo poner el filtro porque se me saldría, y en el otro borde tampoco porque se me saldría. A poner el centro se me saldría por aquí. ¿Vale? Entonces no lo pongo. Entonces esto que aquí, este resultado que veis aquí, es el resultado para estos píxeles del centro, los 4 del centro, donde sí que me cabe el filtro entero. Bien, entonces este resultado es 3, este es -1, -3, -1, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces ya tengo la convolución con ese filtro. Bueno, pues ahora ¿qué hago? Ahora cojo un filtro distinto, que es este de aquí, el de líneas verticales. Repito la convolución de la misma imagen y lo pongo aquí. Es decir, esto era el primero que me ha quedado y esto es el rojito, el segundo. Como si fuera una matriz donde voy apilando las imágenes. Dos imágenes de 4x4 formando una matriz de 2x4x4. Bien, pues una capa convolucional lo que hace es esto. Coge la imagen y hace convolución con un filtro, con otro, con otro, con otro, con otro. Y el resultado, que te da una imagen prácticamente del mismo tamaño. A ver, he quitado un píxel, pero es que pensaba que eso es irrelevante. Estamos en imágenes a lo mejor de 500 por 400 o lo que sea. Te da 499 por, ¿vale? El píxel de borde prácticamente no se considera. Entonces, me queda una imagen básicamente del mismo tamaño, pero no una, sino varias apiladas en capa. Bien, ya tengo este paso. En general, puedo hacer esto con tantos filtros como quiera, que es lo que se llama un banco de filtros, que detecta múltiples patrones básicos. Ejemplo, aquí tenéis un banco de 48 filtros, y fijaros cómo está esto pensado. Esto está pensado para ver el filtro, que es una cosa que tiene valores altos. Cuando es blanco es alto, cuando es oscuro es bajo. ¿Qué hace este filtro? Reacciona particularmente a qué tipo de bordes, horizontales o verticales. Eso, horizontales, y que además vayan de oscuro a claro. Pero es que aquí tenemos el otro, ¿vale? Y además, otra cosa, se suele tomar muchas veces el valor absoluto del resultado. Con lo cual, esto, ¿qué hace? ¿Esto reacciona a bordes que van de oscuro a claro? Sí, dando un valor alto y positivo. Pero también reacciona a bordes que dan de claro a oscuro, dando un valor muy negativo. Porque pensad que la convolución es una operación lineal, es decir, la convolución de m de m con i es igual a menos la convolución de menos m con i. Menos m, en el caso de una imagen o de un filtro, menos m consiste en cambiar el signo a todas las componentes. ¿Vale? Pues esta convolución, veis que son sumas y productos, se ve inmediatamente que da esto. Con lo cual esto reacciona así. Entonces, si tomamos el valor absoluto, yo lo que tengo es un filtro de bordes verticales. Sean de claro a oscuro o de oscuro a claro, me da igual. Esto, bordes diagonales a cierto ángulo, bordes diagonales a mayor ángulo, bordes verticales, bordes diagonales con este ángulo y bordes diagonales al otro. ¿Vale? Esto de aquí, ¿para qué creéis que serviría? Barras, efectivamente, líneas o barras más o menos horizontales, líneas o barras más o menos verticales. Aquí lo mismo, pero más cortitas. ¿Vale? Aquí lo mismo, pero todavía más cortas. ¿Y esto para qué es? El de abajo. Esos son puntos. Centros de aspectos circularmente simétricos. Yo que sé, desde faros de coches hasta puntitos o lo que sea. ¿Vale? Si hacemos esto, lo que tenemos con K filtros son K mapas, feature maps, que se llama. Cada uno de estos extrae un feature. Un feature es un aspecto visual relevante. Borde vertical, borde horizontal, borde diagonal, punto, lo que tú quieras. Lo extraes y cada uno de ellos queda especialmente relevante aquí. Fijaros cómo queda. Las cosas que están más en blanco significa que ahí se ha encontrado muy particularmente el aspecto visual relevante que se buscaba.
En este caso particularmente, aquí por ejemplo, es el de bordes verticales. Este de aquí es uno como de bordes diagonales, ¿vale? Esto es la imagen original. Este, por ejemplo, al aplicar este, pues que te sale esto de aquí, ¿eh? Bien, ya tengo esto. Pero claro, con eso reconozco una imagen. Está claro que para nada y en absoluto. ¿Qué tendría que hacer ahora? Pues ahora la jugada es la siguiente. Para encontrar relaciones espaciales entre los aspectos visuales relevantes, lo que voy a coger es coger estas imágenes y submuestrearlas. Es decir, quedarnos, por ejemplo, con un píxel de cada 2 o con uno de cada 4. ¿Para qué? ¿No se os ocurre para qué? A ver, si yo aquí, en esta imagen, que es muy particular, vaya, se me ha ido la... A ver, un momento. Es que como esta transparencia cuesta tanto de cargar, la de la imagen. Vale. Yo estoy detectando bordes verticales aquí, 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 aquí. Pero ojo, esta imagen, esto a su vez, puede ser considerado como una imagen. ¿Qué? Ah, el cursor, ahora, vale. Ah, ya, pero que aquí no se ve casi, sí. Bueno, vamos a ver. Esta imagen de aquí, que no se ve demasiado bien, aquí aparecen, ¿qué he encontrado? He encontrado borde vertical, borde vertical, borde vertical, borde vertical, y aquí también, ¿vale? Si yo ahora hago un muestreo de esto y me quedo con un píxel de cada 2, tendré píxeles altos consecutivamente, que a su vez tendrán una estructura espacial. Es decir, si tengo bordes que se repiten cada cierto número de píxeles, al submuestrear en ese número de píxeles tendré un punto muy blanco en el... ¿Por qué? Porque los he cogido todos. Y entonces con un detector de puntos, ahí encontraré algo. De hecho, lo que tendré más que un punto será una barra gorda. Aquí, esto me dará como una barra gorda. Si he cogido y he tomado esto, y esto, y esto, y esto, serán respuestas muy altas y todos juntos serán una respuesta alta, en una imagen de menor resolución. Y esta barra, a su vez, la volveré a detectar con otro filtro de este tipo en la siguiente capa. He cogido un píxel sí y un píxel no de esta imagen. Ah, claro, ay, es que no hay forma. Claro, es que este proyector no se ve casi. A ver si en rojo o en blanco. Mira, voy a... Así. Mira, he cogido, ahora sí, uno sí y uno no de esta imagen. Claro que me queda alto, 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 alto. Por tanto, en una imagen de la mitad de resolución, donde me he ido a la mitad, ahí me quedaría una barra blanca. ¿Veis la idea o no? ¿Vale? Ahora, como me vaya al píxel de al lado, ya no. Pero si me voy a 5 píxeles más, tampoco, porque ya no está en la ventana. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, esta barra, implícitamente, significa una ventana. Bordes verticales que se repiten cada cierto tiempo. Y luego tendré otra barra de bordes horizontales que se repiten cada no sé qué. En otra banda distinta, con otra convolución. Es decir, que de repente, un detector de bandas que pueda haber en la siguiente capa, me va a detectar esto. O sea que la idea de eso, vamos a verlas. Los bordes, básicamente, en una imagen producen texturas. Una textura es una repetición sistemática del borde en cierta dirección y en cierta orientación, y con cierta distancia. O sea, tú tienes aquí... Bueno, voy a pasar un momento a la siguiente transparencia, porque si no, no podré... Aquí, vale. Fondo. Vamos a ver. Yo tengo, imaginemos, una serie de líneas verticales como si fuera una... Bueno, vamos a ver, así. Esto, por ejemplo, podría ser la detección que da un filtro de bordes horizontales a una imagen donde aparece la persiana de una casa, con láminas horizontales. Vale. Si ahora yo tengo estas respuestas altas y muestreo en este píxel, en este y en este, quedándome con un píxel de cada 2, en la imagen resultante, que es de la mitad de la dimensión, esto es n por m. Aquí que tengo una imagen de n medios por m medios, lo que tendría es una barra, porque todos estos habrían quedado juntos. Una barra muy intensa. Por tanto, con un detector de barras,
que sea un filtro como 0001111111111110000, detectaría una barra de esta anchura. Pero en la realidad no siempre será... Ah, ya, claro. No, ya, pero te da una respuesta más alta. Algo hace. La idea de esto no es que vaya bien a la primera ni que sea, no. Tú lo tiras ahí y a ver qué pasa. Luego pones filtros tal. ¿Y qué pasa? Que al final, cuando tú tienes esto y otra persiana aquí arriba, ¿qué obtienes? 2 barras aquí. Y a lo mejor estas 2 barras significan las ventanas de un edificio. Y esa disposición particular de líneas horizontales separadas por cierta distancia, con otro grupo de líneas horizontales separadas por cierta distancia, con otro grupo de líneas horizontales separadas por cierta distancia, aparece en los edificios, pero no aparece en los gatos, ni en los bosques, ni en ninguna otra cosa. Así que eso es lo que se trata de detectar. La red sigue sin tener ni la menor idea de que es un edificio, un gato, un bosque, ni nada parecido. Pero encuentra que hay aspectos visuales relevantes que aparecen en la imagen y que se repiten cada cierto patrón, con ciertos patrones determinados de frecuencia espacial, es decir, cada cuánto se repiten y con qué intensidad lo hacen. Y eso es lo que trata de detectar. Es decir, que en una capa detecta lo de la imagen entera, luego submuestrea y trata de detectar, bueno, vamos ahora por cierto, que tengo imagen en color, que no lo he dicho. Esto es todo para blanco y negro, pero la generalización a color consiste en que sabéis que en una imagen en color, para detectar un color determinado, lo que hace es estar 3 componentes de color, el R, el G y el B. Bueno, otras, hay muchos espacios de color, pero estas son tan válidas como cualesquiera otras. Y entonces tienes una imagen en color, se compone en 3 imágenes en blanco y negro. Cada una de las imágenes R, G y B la puedes considerar como niveles de gris. En realidad son niveles de intensidad de rojo, niveles de intensidad de tal. Pues bien, coges y en lugar, cada vez que aplicas un filtro de estos, en lugar de aplicarlo a la imagen en blanco y negro que no tienes, lo aplicas a cada uno de los canales, al R, al G y al B, de modo que te da 3. Es decir, que en imágenes en color, en lugar de quedar un banco de filtros de K por N por M, te queda de 3K por N por M. Y ya está. O sea que no hay caso, ¿eh? Se pegan todas en una detrás de otra, así en la pila. La pila, en lugar de con K filtros, en vez de quedarte de K, te queda de 3K. Y así es como se hace para el color. Hay otras maneras más inteligentes. A ver, tienen mucha costumbre de eso que os digo, de la paletada de datos. Pero hay otros espacios de color mejor hechos y mejor adaptados al procesado visual humano. Bueno, son, por ejemplo, el IHS. ¿Vale? El espacio IHS es una transformación no lineal del RGB, aquí. La intensidad, por ejemplo, está definida como R más G más B. El hue y la saturación tienen unas fórmulas un poquito más complejas y tienen que ver con el tinte, es decir, con hue es tinte y es qué color es en realidad, o sea, lo que tú llamas rojo, verde, anaranjado, amarillo y tal, sale con un número distinto para cada H. Y la saturación es lo que se aproxima a un color puro. Eso equivale a, los mandos de los televisores antiguos, que quizá ya no habéis conocido, había una forma de bajar la intensidad, la saturación del color, que era desde 0, que se quedaba en blanco y negro, hasta el tope, que eran los colores absolutamente puros. Tenías un rojo que aparecía como un rojo brillante y chillón, pues eso es la saturación. Entonces separas ahí, y en ese espacio pues quizás están mejor separadas las componentes desde un punto de vista. O sea que se puede entrar con RGB, o se puede entrar con IHS o con otro espacio de color. Pero es igual, tú coges 3 componentes, haces la convolución y tiras para adelante. Bien. Bueno, pues ya hemos visto que hacíamos convolución en una capa. Vale, pues ahora viene lo siguiente. ¿Cómo paso a la siguiente capa? La siguiente capa lo que hago es una reducción por máximo, que es un max pooling. Consiste, ojo, os he dicho, cojo un píxel de cada 2. No. Aquí lo que suelen hacer es coger no un píxel de cada 2, sino de esos 4 que ibas a coger uno de cada 2, no, coges el que sea más grande. El max pooling consiste en, no cojo uno de cada 2, sino no, cojo el cuadradito de 2×2 y me quedo con el que sea más grande. Es decir, el mayor valor de la convolución. ¿Eso qué es? Pues para dar cuenta de bordes que pudieran ser verticales o los mismos ligeramente desplazados. Aunque esté ligeramente desplazado, en la máximo de la convolución ya no me quedará aquí, pero me da lo mismo, por lo estoy cogiendo, ¿vale? Siempre que la máscara esta de agrupamiento sea lo suficientemente grande como para coger una respuesta y no la siguiente, con eso tengo bastante. Entonces, independientemente de dónde empiece, al coger el máximo la terminaré cogiendo seguro.
Entonces la reducción por máximo, max pooling, hace esto. Fijaros que aquí habría quedado esto, en esta imagen habría quedado tal, y ahora esto era lo que nos había quedado de convolución la 4x4. Pues de aquí cogería el 3, de aquí cogería el 0, de aquí cogería y así sucesivamente. A ver, entonces tenemos esto, por cierto, la convolución, la reducción por máximo, suele cogerse, ahí no lo he dicho, el máximo del valor absoluto. Máximo del valor absoluto de los de V, ¿eh? O sea, aquí cogerías un 3, aquí cogerías un 3 también, aquí también un 3, aquí un 2, y así sucesivamente. Eso era para lo que os he dicho antes, de que responda tanto a señales de determinado aspecto como a su negativo. ¿Qué pasaría si cogieras no el máximo de 4 píxeles, sino el máximo de 9? El máximo de más, ¿quieres decir de 6, de 8? No, es que lo que va haciendo esto ahora, sí que lo hace, pero implícitamente, porque es que ahora vas a pasar a otra capa que volverá a coger otra vez uno de cada 4. O sea, se va decimando, pero luego otra vez y otra vez y otra vez. Con lo cual es como si estuvieras cogiendo el máximo de cada 6 o el máximo. Vamos a ver, que puedes hacerlo, ¿eh? En los programas estos para hacer arquitecturas de Deep Learning te dice cuántas capas quiere, cuántas neuronas en cada capa, cuántos filtros no sé qué. Y luego, cada cuánto quiere decimar. Lo puedes poner todo y tú tiras ahí a probar a ver qué pasa. A lo mejor cambias ese parámetro y entonces ya te funciona mucho mejor. Y en cambio no lo cambias y... Pero... No, aquí no sabes nada. Aquí no sabes nada. Que ya lo sé, pues les está funcionando, ¿eh? Les está funcionando. Y además con bastante reducción. Ahora veréis algún ejemplo. Reducción por máximo. Coges aquí, tal, y entonces haces la convolución y luego la reducción por máximo y te queda una imagen más pequeña. Entonces, en esa imagen más pequeña vas a volver a empezar a tratarla como si fuera la imagen original. Nuevo banco de filtros, nueva decimación. Nuevo banco de filtros, nueva decimación. Y así varias veces. ¿Qué estás consiguiendo con eso? En la primera capa convolucional encuentras los aspectos visuales relevantes que aparecen directamente en la imagen, como líneas horizontales, líneas verticales y líneas diagonales. En la segunda capa obtienes aspectos visuales relevantes de primer nivel que se repiten cada cierto espacio o en cierta dirección. En la siguiente capa obtienes aspectos visuales relevantes de segundo nivel, o sea, repeticiones de repeticiones. Y así sucede. Y cada vez es un poco más difícil ver qué significa eso en la imagen, pero todavía le puedes seguir la traza. Aquí no se ha perdido totalmente la trazabilidad ni la interpretabilidad, porque puedes ver de verdad qué convolución se ha aplicado, puedes ver cuál es la imagen que ha salido de la convolución, y tú mismo dices, mira, es que es en las ventanas donde realmente esta capa empieza a detectar. ¿Y qué tienen de especial las ventanas? Vas hacia atrás y dices, hay líneas verticales separadas por no sé cuántos píxeles. Hay. Entonces hasta ahí más o menos se puede intentar entender, ¿vale? La utilidad de la reducción por máximo está en conservar la estructura esencial de los objetos, pero reduciendo sustancialmente el tamaño. El pooling se hace porque el submuestreo de píxeles básicamente no cambia el objeto. Es una imagen de m por n y esta es el submuestreo a una de cada 2, ¿vale? O al máximo, si queréis. Podemos submuestrear la imagen para hacerse más pequeña y eso significa menos parámetros para caracterizarla. Dentro de la red convolucional completa, el proceso de convolución va seguido de submuestreo con extracción de máximo, y eso se hace muchas veces, o sea, se hace convolución, reducción de máximo. Al hacer la reducción de máximo, el tamaño de la imagen lo has reducido a la mitad, con lo cual el número de neuronas de la siguiente capa de entrada se reduce a una cuarta parte. ¿Vale? Si luego reduces otra vez a la mitad de la mitad, la siguiente capa, la tercera, se ha reducido a una 16ª parte de las iniciales, y así sucesivamente. Hay unas arquitecturas que se llaman en U, que cuando han hecho todo esto, vuelven otra vez a expandir. Pero bueno, normalmente las más sencillitas lo que hacen es convolución, reducción, convolución, reducción, convolución, reducción, ¿vale? Entonces obtienes una más pequeña y el número de canales es igual al número de filtros. Y eso puede repetirse muchas veces. Además, en ocasiones, también después de cada max pooling, cuando has hecho el máximo y tal, se realiza una rectificación, es decir, que la salida de la neurona se pone a 0 si tiene valor negativo y se deja en variable si no lo tiene. Pero lo que os he dicho antes. Esto mejora un poco los resultados y la velocidad de aprendizaje, aunque no está claro por qué. Bueno, pues ya lo tenemos todo. Al final nos habrá quedado una imagen muy muy pequeñita,
porque hemos ido decimando varias veces, y de 512 nos ha pasado a 256, a 128, a 64 y a 32, ¿vale? Ahora eso sí, será muy honda, porque hemos ido aplicando un montón de filtros cada vez. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esto. Bueno, pues ahora cogemos esa imagen de, si hemos hecho, por ejemplo, 4 aplanados, esto sería de n por m, habremos pasado a n dividido 2 a la 4 por m dividido 2 a la 4. Bueno, pues eso que ya tiene poco... Y eso sí, bueno, eso sí, por k, por k filtros cada vez, ¿vale? Pues todo eso que nos ha quedado, que es una imagen en forma de cubo, la aplanamos toda poniendo un píxel detrás de otro. Da igual en qué orden. En un orden en el que tú quieras, pero síguelo siempre. Por ejemplo, dices, bueno, pues voy a empezar por la primera capa. Y dentro de la primera capa voy a ir por filas. O voy a ir por columnas, o lo que yo quiera, ¿vale? El caso es que con un procedimiento tal, sigues todo y lo aplanas en un largo vector. Y ese vector, que es toda la imagen, las características relevantes de alto nivel de la imagen, lo metes a una red completamente conectada. Lo sueltas ahí, lo dejas tal, y al final te salen las probabilidades de pertenencia a cada cosa. Que sí, que te salen, La arquitectura completa es la siguiente: convolución, reducción por máximo, no imagen, convolución, reducción por máximo, tal. Aplanado, pasa a un perceptor multicapa completamente conexo, y al final me salen 4 neuronas para 4 clases, indicando el número mayor al que pertenece la imagen esta. Lo entrenas con muchos miles de imágenes que has cogido en la red durante muchos miles de ciclos de entrenamiento, y pensar en, ojo, aquí hacer convoluciones. Ya habéis visto el coste convolucional de una tal. Se va reduciendo el coste computacional al pasar a la siguiente capa, porque reduces a una cuarta parte de los píxeles y por tanto las operaciones también a una cuarta parte, pero ahí lo sigues teniendo. Y luego vas añadiendo más filtros, con lo cual se van pegando y así. Ojo, hay algunas otras arquitecturas en que de aquí, por ejemplo, dice, ya tengo la capa, vale. Ahora, esta salida, en lugar de ser la capa reducida, es la capa reducida concatenada con la capa original. Es decir, cojo la capa original, la divido en bloques y los pongo uno detrás de otro y lo concateno. Todo. A ver qué pasa. Y entonces a lo mejor les da mejor resultado. Y así sucesivamente. A lo mejor. Que no, pues nada, vuelves a cambiar la arquitectura de la red y sigues entrenando hasta que te dé buen resultado. Al fin y al cabo, pues las GPU ya las hemos comprado, nos han costado un dineral, pero ya las hemos pagado, así que se amorticen, oye, que para eso las tenemos. Al final, ya digo, la interpretabilidad cada vez va siendo más reducida, y cuando terminas de pasar por esta capa, la interpretabilidad es ninguna. Es decir, no tienes ni la menor idea de qué ha pasado aquí dentro para que diga que estos numeritos ya son difíciles de interpretar, pero aún los puedes seguir para atrás. Pero ¿qué les ha pasado a esos números para que diga que eso es un gato? Ni idea. Ni idea. Bien, yo la opinión mía es que, de acuerdo, si vas a reconocer perritos y gatitos y preferencias de compra y sonidos y todo lo que te dé la gana, pero cuidado en hacer esto en imagen médica, por ejemplo, o en sistemas de conducción automática en coches. Y en la primero, en la de la imagen médica, sí se está haciendo mucho, pero tienes el médico detrás, al fin y al cabo, así que cuando han sacado los resultados, él intenta contrastar y ve. En la conducción automática, los Tesla ya han tenido más de un accidente. Y es lo que hay. Hay una rama de esta investigación que se llama Adversarial Networks, que lo que trata es de buscar ejemplos que confundan a la red neuronal. De hecho, una de las primeras y tal, enseguida salió un artículo diciendo, pues mirad, yo tengo aquí un ejemplo de una tenaza y un martillo que son gatitos, según vuestra red. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor tienen ciertas disposiciones particulares de píxeles y de colores y no sé qué, que han dado con la clave, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? Se cogen muchos ejemplos de eso y se vuelve a entrenar a la red indicando que la salida es negativa, con lo cual se inhiben particularmente, o se crean otras conexiones que inhiben esa entrada particular, ¿vale? Es una manera. Pero creo que volvemos al principio del curso y os recuerdo la diferencia cuando os expliqué entre conceptos y patrones. Esto está reconociendo patrones, es decir, repeticiones de determinadas cosas que aparecen en determinados individuos en determinada disposición. No lo está relacionando con el concepto abstracto de gato,
y con las nociones semánticas de felino doméstico que vive, que come, que no sé qué. Pero al final, para conducir un coche, para... Claro, al final, ¿qué más te da? Bueno, pues igual te da, ¿vale? Ejemplo interesante. A ver, os voy a poner, esto ya está, esta es la última transparencia. Y ahora... ahí. Tenía por aquí un ejemplo particularmente interesante. Sí, dos cosas. Sí. Esto de aquí, os voy a subir estos tres enlaces, Uno de ellos es un simulador de redes neuronales donde tú puedes jugar un poquito a poner cosas, ¿vale? Vamos a probar. Mira, esto por ejemplo. Esta entrada consiste en dos clases muy claramente separadas. De hecho, linealmente separables, según os expliqué en la primera. ¿Por qué? Porque existe una línea recta que separa las dos clases y por tanto un perceptrón simple debería poder separarlas. De hecho, vamos a poner x1 y x2 como fichas de entrada, ¿vale? Y ahora vamos a quitar una capa oculta para dejar una sola y vamos a quitar neuronas también. Una. Y vamos a quitar neuronas de aquí, a dejar incluso una sola y voy a hacerlo aprender. Ups, enseguida, vamos. Esto es la recta de división que encuentra. Vamos a ver, las salidas en azul y en naranja son las dos clases que saca la red. Esto es la salida de la red. Entonces fijaros que todos los azules están en zona azul y todos los naranjas en zona naranja. O sea que evidentemente con esta clasificación con este programa tan extremadamente simple, un perceptrón simple es capaz, como ya os dije, de encontrar en la frontera de decisión muy rápidamente. Y además fijaros cómo va el aprendizaje. Aprende inmediatamente, brum, y ahí ya no aprende más, se queda estancado en un mínimo local, que en este caso resulta ser también mínimo. ¿Es global o local? Este mínimo en que se ha quedado estancado, ¿es global o local? No, es local, porque esta recta te lo separa, pero esta de aquí, bueno, no la puedo dibujar. Esto de aquí, una recta ligeramente más inclinada, también te dejaría todos a un lado y todos al otro. Así que en realidad tenemos un montón de mínimos locales ahí. Aquí solo tenemos dos parámetros de aprendizaje, el M y el B de la recta, la pendiente y la abscisa en el origen, ¿vale? Pues con otros parámetros ligeramente diferentes y próximos también tendrías el mismo valor. O sea que es una zona plana en el aprendizaje. Pero claro, esto es un problema de juguete, ¿no? Trivial. Vamos a probar algún otro problemita un poquito más. Este de aquí, ¿vale? Esta clase y esta clase. ¿Esto es linealmente separable? No con una sola recta, sí con dos rectas. De modo que vamos a probar a aprender y veréis que esto, ¿vale? Mira cómo va bajando. Y mal. Al final esto más o menos lo hace, esto no lo hace. Aquí te deja un montón, fijaos en esta zona de aquí, un montón en zona que no deberían estar. Y alguna de ellas también por aquí, ¿vale? Vamos a incrementar el número de neuronas de la capa oculta. Y lo hace bastante mejor con dos fronteras de decisión, ¿vale? Pero sigue sin ser suficiente. Fijaos que aquí entra en mínimo local, de repente sale, vuelve a encontrar otro mínimo más profundo y ahí se queda. Esto no mejora gran cosa por el hecho de poner otra neurona, porque es que no se trata de esto. O sea, cada neurona te permite ver otro mínimo local. No, cada neurona lo que hace es establecer una nueva frontera de decisión lineal en el espacio de entrada. Y cuando puedes combinar varias de ellas para dejar dentro, vamos a ver, básicamente, si lo que quisieras mirar esto, fijaros que, vale, no lo hace bien, pero ha hecho lo que ha podido, O sea que hasta cierto punto no ha estado mal del todo. Podríamos poner más, o bueno, y en lugar de hacer esto, si estos datos tienen esta estructura,
¿qué no sería mejor hacer directamente una clasificación cuadrática? ¿Cómo? Os lo dije, el espacio de entrada yo puedo usar x1 y x2, pero puedo usar también cualesquiera combinaciones de esas entradas. Así que puedo usar, por ejemplo, el producto de x1 por x2. Y si ahora hago esto, voy incluso a quitar neuronas de aquí, clac, clac, una sola, ¿eh? Y fijaros que de maravilla, claro. Porque esto en realidad, aunque parezca un clasificador lineal, es un clasificador cuadrático en el espacio x1, x2, x1 por x2. ¿Vale? Y podría probar x1 cuadrado y x2 cuadrado, etcétera. O sea que muchas veces vale más la pena. Esto es un poco como el ejemplo de, en vez de meter RGB, a lo mejor metes IHS o algún otro espacio de color y ya solo por eso las cosas mejoran bastante. Y ojo, fijaos cómo se han quedado las conexiones. Ahí. Esta conexión es fortísima, la que tiene la entrada x1 por x2, y estas conexiones, en cambio, son muy débiles, porque prácticamente no influyen. De hecho, la que ha encontrado la frontera de decisión es esto. x1 por x2, por cierto, que es en el plano. Eso no, vamos a ver. x1 por x2 es una parábola. Sería, ¿vale? Si esto es x1 y esto es x2, ¿vale? x1 por x2 igual a k, esto es igual que x2 igual a k partido x1, ¿y eso qué es? Una hipérbola de este estilo, que es en este caso lo que te separa maravillosamente estas clases. Así que ahí, por eso el truquito de usar esto, que se ha quedado igual a una constante, es decir, a un espacio lineal de decisión, justo lo que buscábamos. Entonces, para cada tipo de datos, sea muy conveniente que antes de meter la paletada de datos a la red neuronal se hiciera un análisis estadístico, por ejemplo, un análisis clúster primero con el vecino más próximo, con k-medias o lo que sea, para ver qué tipo de clústeres tienes. A partir de ahí, decir, voy a ver si puedo, a lo mejor con una red neuronal autoorganizativa, las que vimos de tipo Conen, coger y extraer, y la salida de esa red ya meterla como entrada a algo, a ver si entendemos. O sea, hay muchas maneras, pero en general, como hay tanta capacidad computacional, la gente dice, como no entiende mucho y no sé lo que tengo que hacer, me resulta más cómodo meterlo y probar y probar y probar y probar y entrenar durante días y días hasta que la cosa funciona. Y bueno, el caso es que funciona, o sea, no digo que no. De hecho, una de las aplicaciones, bueno, podéis probar con este simulador. Otras. Este problema es más difícil, no, este no. Este es un poco más difícil, ¿vale? Esto con esto no va a poder funcionar probablemente bien, ¿vale? ¿Veis que no? Que se deja muchas fuera y tal. Esto no... Si le quito, por ejemplo, sin embargo, si por ejemplo le quito, voy a quitarle esta entrada y en su lugar voy a poner más neuronas en la capa oculta, y tampoco va a funcionar, pero lo intenta. Bueno, a ver, ¿por qué con? Claro, vamos a dejarlo un ratito y a ver si lo entendéis. ¿A qué se parece? A un triángulo, a las fronteras de decisión creadas por tres perceptrones lineales. Que no es un círculo, pero bueno. O sea que funciona, sabéis que funciona y converge y toda la pesca. Os dejo el enlace en la página web para que juguéis un poquito con esto, probéis capas, neuronas y tal, y varios problemas. El problema más fastidioso, que está hecho precisamente para fastidiar, es este de aquí, que os lo comentaba alguna vez, que era el problema de las dos espirales. Eso no hay forma. Ya veréis como poniendo capas y poniendo tal, muchas capas y muchas neuronas, al final terminas. Pero terminas aprendiendo esto exactamente. Pones un puntito que esté por aquí cerca y ya la has fastidiado. Ya no va bien, ya no generaliza bien. Este se usa como benchmark, de hecho, como esto de test. Bueno, ejemplo de aplicación también interesante. Señal, docencia, sí, son las inteligentes. Este de aquí. Esto es una aplicación de colorización, que también se están poniendo bastante de moda.
Esta ya tiene, es del 2016, ya hay alguna otra posterior, pero esta la verdad es que funciona muy bien, de unos japoneses. Lo que tratan de hacer es introducir color en imágenes en blanco y negro. Lo cual puede parecer absurdo, pero vamos a ver, si las imágenes ya de entrada son fotos antiguas en blanco y negro que nunca han tenido color, así que ¿cómo sé qué color tienen? No lo sabes. ¿Qué se hace? Se coge muchas imágenes en color y se las pasa a blanco y negro. Y se las entrena poniendo como entrada la imagen en blanco y negro y como salida la imagen en color. Y estos son los resultados, ¿eh? Estos son los resultados, ¿vale? Parque Nacional de Colorado en 1941 y tal. Bueno, esto es después de haber entrenado a la red así. Se cogen imágenes auténticamente en blanco y negro, de las cuales no tienes la imagen en color, y las pones a la red para que la red ya no aprenda, sino que pase la imagen por la red y obtenga el resultado. Este es el resultado, ¿vale? De aquí. Textile Mill, esto se empezó a hacer para colorear películas antiguas, ¿vale? O sea que, como veis, también hay lo que los americanos llaman evil applications, o sea, aplicaciones malvadas de las, en mi modesta opinión, quiero decir, a mí, cuando ya Casa Blanca me parece blasfemia, pero vaya, lo han hecho y lo hacen ahora ya automáticamente. Antes lo hacían un poco a mano y tal, con algoritmos básicos, y ahora lo hacen de esta manera, para el coloreado de películas antiguas. Factoría Textil, en junio del 37, Campo, Benifield, de junio de 1909, Hamilton, 1936. Vale, aquí está un poco como lo hace. Una película, El Mundo Perdido, de 1925. Esto explica un poco cómo. Ahora con color. Vale. Esto es el coloreado que ha sacado de la película. Esto es probar también con otra. Esta es La Noche de los Muertos Vivientes, un clásico del cine de terror, que creo que da más miedo en blanco y negro que en color. Está disponible en dominio público, ya ha perdido los derechos de autor, sí, está por ahí en Internet Archive, está. Y esto es la arquitectura de colorización que usan. Esta cosa de aquí significa coger y aplicar una serie de bancos de filtros, ¿vale? Aquí está la original, y esto es reducido, aplicado el banco de filtros, de K-filtros, a 2×2. Luego otra vez se aplica una reducción por máximo y se aplica otro banco de filtros. Aquí otra reducción por máximo y otro banco de filtros. Y se concatena todo. Ahora, aquí el Middle Features Network es otra que han hecho ellos, ¿vale? Que va combinada con otra de aquí. O sea, ahora, a partir de aquí, lo que han hecho es una arquitectura que combina las dos y tiene luego una capa de fusión. Y después tiene otra capa que hace el upsampling. Es decir, vuelve a hacer al revés. En lugar de hacer, lo que hace es, en lugar de coger el máximo, coge el cuadradito y lo copia. O sea, cada píxel lo copia en sus vecinos, con lo cual tienes el doble de resolución, tienes el doble de píxeles, pero la resolución no gana resolución, evidentemente. Entonces lo que hacen a lo mejor es introducir una especie de suavizado para que el punto intermedio, en lugar de ser la copia del punto de al lado, sea la media del punto que le queda a la derecha, el de la izquierda, el de arriba y el de abajo, para mejorar un poquito. Porque te lo estás inventando en realidad. Entonces lo mejoran de esta forma. Y así van haciendo upsampling, hacen convolución, upsampling. Además, ojo, esa especie de media, digamos, que no tiene por qué ser una media de 1 a 1, sino una media ponderada, la aprenden las capas estas de aquí. O sea que el upsampling también es con un filtro de convolución que se aprende. Vas hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y luego te queda aquí. Vale, la imagen original, la imagen en color que se comparan, esto te da el error, ¿vale? Y luego vuelves otra vez a introducir, ¿vale? Pues bueno, pues funciona bastante bien. Esto es la comparación, esto es la entrada, estos son otros, lo típico en estos artículos es coger los resultados de otros y compararlos con el tuyo. Esos son de otros artículos, Larson, Zhang y el nuestro, ¿vale? Y se ve que efectivamente le sale un poquito mejor, en mi opinión, ¿eh? Yo creo que por ejemplo, esta se nota particularmente más natural, sobre todo en la zona de detrás, ¿vale? Aquí también, la verdad es que se nota bastante más natural. Y esta es lo mismo, aquí por ejemplo se nota. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver, al final, cómo hace esto las cosas, cómo coloriza, cómo elige el color que tiene que poner. En realidad, lo que está haciendo es encontrar texturas determinadas, que son bordes que se repiten en ciertas orientaciones espaciales y en ciertos patrones de repetición. Y por las imágenes de entrada con las que ha entrenado, sabe que ese tipo de textura está normalmente asociada al color verde,
si es textura de árbol, o está asociada al color marrón si es textura de edificio, de ladrillo, etcétera. Y eso es lo que hace. ¿Cómo detectas una textura? Precisamente por convoluciones sucesivas. Tú tienes una serie de, por ejemplo, orientaciones, una textura de ladrillo, ¿qué sería? Pues muchos bordes horizontales a ciertas distancias uno de otro, que luego cuando es un muestrea se quedan todos como una barra, que luego, y así sucesivamente. Es decir, que las texturas las detecta la capa convolucional, y luego con la otra capa que hay aquí, que ha venido de aquí, las pega al hacer upsampling con el color correspondiente que ha aprendido de la imagen de color. Así que esto lo que está haciendo básicamente es asociar colores a texturas, y en general no le va mal. De hecho va bastante bien. Estos son otros resultados que no están nada mal. Bueno, y aquí está la publicación y tal, donde se puede consultar. Y luego, lo que han hecho también, que está muy bien, es decir, ahora le dejamos probarlo. Esta es la web interactiva, donde hay ejemplos y tal, y aquí vamos a subir una imagen. Yo las tenía por aquí. A ver, clases. Ah, no, perdón, sí. Ahí. El castillo de Calatrava, por ejemplo. A ver, que la suba. Subir. Colorear. No está nada mal, desde luego no está nada mal en general, ¿vale? Fijaros qué pasa, que esto de aquí, el cielo, se ve como varios niveles, digamos, era lo que os decía de la cuantización de los colores a blanco y negro. Como tiene la misma intensidad se pierde. Entonces aquí lo hace como sucesivos niveles de azul. ¿Está bien o mal? Pues no está... A ver, lo que tengo, evidentemente, estas lo que he hecho es bajármelas, convertirlas a blanco y negro y ver qué pasa, pero tengo la original en color naturalmente. Así que vamos a verla. XV castillocalatrava.jpg, y hombre, está bien, vale, pero si la comparáis, pues podría estar mejor. Esto podría ser más suave. El color del castillo no es exactamente el mismo. Aquí, por ejemplo, estas cosas un poco más rojizas, pues no las encuentra, pero el color del verde no se equivoca en nada, lo que es vegetal lo pone vegetal sin equivocarse. Y la textura del muro pues también está bastante bien. O sea que realmente, quiero decir, para haberlo hecho automáticamente con otras imágenes, que no tiene, porque esta no ha sido usada para entrenar, la he puesto yo porque he querido, pues no está nada mal, ¿eh? Sí, hay cosas. La ventana está, efectivamente, la ventana está de arriba, la ha tapado. Este hueco ha desaparecido, ¿vale? Quiero decir, esto es un poco la diferencia con la observación desde el punto de vista humano. O si hicieras un sistema basado en reglas, en simbólico, automáticamente detectaría eso como ventana porque se trata de un hueco en un muro, etcétera. Esta también, a ver, ahí, ¿dónde está? Es que no puedo, como es tan pequeñita a ver, una cosa se estará viendo. A ver, ya no sé ni lo que estoy haciendo. No, nada, se me ha ido.